Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Byron Lima y la idea de este primer video consiste en hacer una breve demostración acerca de la comunicación entre el software Factory.io con el simulador para PLCs, PLC Sim de Siemens. Bien, entonces, para tal efecto, lo primero que deberíamos hacer es ingresar a la página oficial de Factory.io, donde podemos encontrar algunos templates o algunas plantillas que nos pueden servir justamente para establecer la comunicación y tener una base sobre la cual trabajar de forma directa. Sucede que este software está diseñado justamente para simular procesos y se puede tener como base alguna escena en particular o algún proceso que el usuario selecciona y se puede comunicar con diferentes controladores. Uno de ellos puede ser justamente el S7200, 1500, cientos, no solamente de la marca Siemens, sino también de otras marcas como por ejemplo Allen Bradley, entre otros. Pero también se puede enlazar con simuladores, en este caso con el simulador PLC Sim. Pero para enlazarse con el simulador PLC Sim se necesita tener pues una librería en particular. Y para ello justamente están diseñados estos templates o estas plantillas. Entonces, aquí en estas plantillas, bueno, en esta página podemos encontrar plantillas de diferentes versiones del TIA Portal según donde fueron creadas. Por ejemplo, aquí está para el TIA Portal V13, para el V14, para el V15, que a la vez es compatible con el V16. Para este video se está utilizando el TIA Portal V15.1. Por ende, se va a utilizar esta plantilla de aquí, ¿no? En este caso vamos a simular utilizando un PLC S7 1200. Por ende, se utiliza esta plantilla, ¿sí? Voy a descargarla en este momento, ¿sí? Como vemos, se hace la descarga, aquí lo tenemos, es bastante rápido. Y el siguiente paso consiste en aperturar ese archivo y comenzar a trabajar sobre ello. Bien, casualmente, pues ese archivo pues ya lo he descargado justamente aquí, que ya está descargado. Entonces, voy a descomprimir el mismo. Aquí se encuentra ya descomprimido. Y como vemos, pues tiene la extensión AP15, que es justamente la que se utiliza para los archivos del TIA Portal versión 15. Bien, no me aparece aquí con el icono del TIA Portal directamente porque obviamente la versión que tengo es la 15.1. Bien, entonces ahora voy hacia el TIA Portal. ¿Sí? Aquí está el TIA Portal y voy a aperturar el archivo. Y voy a aperturar el archivo en este momento. Entonces, ahí lo tenemos. Sucede que cuando trato de abrir el archivo, como es versión 15, obviamente me va a pedir una actualización o un upgrade, considerando pues el tema de la versión y los componentes. Es lo que justamente me indica esta ventana. Entonces yo simplemente le puedo dar clic aquí en Upgrade y luego de dar esa orden se comienza a actualizar el archivo, ¿no? Se genera el upgrade, la actualización. Bien, entonces ya el archivo ya está abierto en versión 15.1, se hizo el upgrade y en este instante voy a cambiar a la vista de proyecto. Aquí en la vista de proyecto podemos ver que este template o esta plantilla incluye un PLC cuya CPU es la 1211C DCDCDC. Aparte de ello, veamos aquí en el tema de los bloques de programa. Vemos que está obviamente el main, que es el bloque principal, un bloque organizacional.
Y aparte vemos que incluye una librería, aquí una librería, bueno, en este caso sería un FC o una función que tiene el índice 9000, ¿no? El FC 9000. Como vemos aquí, me imagino que está justamente el algoritmo de comunicación. De hecho, lo vamos a abrir ahora. Y miren, pues justamente aquí se encuentra la programación respectiva, ¿sí? Esto pues para establecer comunicación entre PLC SIM y lo que es Factory IO. Voy a cerrar acá. Listo, voy hacia el main y veamos que hay en el main. Entonces, en el main, tal como viene por defecto, está ubicada esta función FC9000 que nos permite la comunicación. Y luego de ello, pues, bueno, en el primer segmento está ubicado eso. Luego de ello podemos ubicar la programación que corresponde a lo que nosotros quisiéramos realizar. Lo que tenemos que notar también aquí es que la programación, como vemos aquí los elementos, no está habilitada para trabajar con ladder o KOP, ¿no? O KOP o lenguaje de escalera. Entonces, está de hecho programado en FUB o FBD, que son blocks. Pero ventajosamente aquí en el TIA Portal la conversión de esto es bastante sencillo. Le damos clic derecho aquí al main y vamos a la opción que nos indica cambiar el lenguaje de programación, ¿no? Entonces, ahora pues está en FBD, le cambiamos a ladder o KOP, ¿sí? Depende del idioma en el que tengan configurado el TIA Portal. Pueden encontrar la opción LAT o KOP o COP. Entonces, seleccionen o bien LAT o COP, que son equivalentes. Le voy a dar clic aquí en LAT de ladder. Y como vemos, se habilita, se habilita la programación en lenguaje de escalera o contactos y bobinas, tal como vemos ahí. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos el archivo base del TIA Portal para hacer comunicación. Ahora, el siguiente paso sería observar qué escenario vamos a utilizar como proceso o como planta. Para eso nos dirigimos hacia el Factory IO. Antes de ello, voy a guardar los cambios, ¿sí? Entonces voy a abrir Factory IO. Factory IO lo encontramos de esta manera. Y en Factory IO, en este caso voy hacia la opción escenas, hacia los escenarios, y vemos que aquí hay algunas escenas que podemos utilizar. Para este ejemplo en particular, se va a utilizar justamente este escenario, el que dice Automated Warehouse, o un almacén automático. Almacén automático. Bien, entonces voy a ingresar justamente ahí en esta opción del almacén automático. Y como vemos aquí, ya la planta viene totalmente diseñada, ¿no? Parece justamente un juego que al final sí termina siendo un juego, pero que lo podemos aprovechar para aprender a programar, pues, ¿no? Que esa es la idea. Bien, entonces dentro de este espacio virtual encontramos algunos elementos de automatización. Por ejemplo, este tablero que podemos apreciar aquí, ¿sí? Miren, en este tablero tenemos tres botoneras que incluyen foco. Tenemos una botonera de Start, otra de Stop y otra de Reset, tal como vemos ahí, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar al menos dos botoneras como para hacer una prueba de comunicación. Una prueba de comunicación para hacer pues el típico esquema realimentado que genera un enclavamiento, un marchaparo, como usualmente se le dice. Para tal efecto, necesitamos saber cuáles son las direcciones, obviamente. Entonces, para conocer las direcciones, podemos ir a la sección, perdón, a la opción File en archivo y la opción Drivers, o simplemente presionar F4, ¿no? Es el acceso directo. Voy aquí hacia Driver, ¿sí? Hacia Drivers, y aquí puedo observar todos los sensores y los actuadores que involucran o que están involucrados en este proceso. Entonces, si yo quiero seleccionar cuál es el controlador que voy a utilizar,
aquí justamente en el listado de los que estén disponibles. Bueno, este software es licenciado, sí, es licenciado y bueno, su licencia pues puede ser mensual o anual, o bueno, por ahí tenemos otras opciones. Pero si es algo que se quiere trabajar por un tiempo corto, también se cuenta con una versión de prueba de 30 días que le incluye todos los controladores. En mi caso particular, como ven, pues no tengo todos los controladores, solo tengo los de Siemens, justamente por la licencia que está adquirida. Pero si estuviera en la versión demostrativa de los primeros 30 días, como ven, pues hubiera la posibilidad de trabajar con otros equipos, como por ejemplo los Allen Bradley. ¿Ok? Entonces, por mi parte, como no voy a trabajar con estos equipos físicos, sino con el simulador, selecciono la opción que dice S7 PLC Sim. S7 PLC Sim. Cuando se selecciona el controlador, vemos que estos sensores se reubican acá con las direcciones correspondientes en el PLC. Lo mismo con los actuadores. Los actuadores que tenemos aquí se han reubicado acá ya con las direcciones, por ejemplo Q00, Q01, que es lo que me va a servir cuando quiero programar. Por ejemplo, como vamos a hacer un pequeño esquema de marcha y paro o de inicio y apagado, pues vamos a utilizar estas dos entradas, ¿no? Start Stop, que son de los botones, es decir, I1.1 y Stop, que sería I1.3, I1.1 e I1.3 como botoneras de entradas. Y como salida, por aquí tenemos pues unos foquitos, ¿no? Uno que dice Starlight, que es la Q07, y Stop Light, que sería Q1.1. Bien, ¿qué más habría que ver aquí en el simulador antes de ir a programar? Aquí donde dice configuración. ¿Sí? En configuración, dependiendo del equipo que se utilice, pues chequeamos lo necesario. Por ejemplo, acá se va a trabajar con el PLC SIM y vemos que se especifica el modelo que se está simulando, en este caso el S7200. En cuanto a números, se verifica o se configura el tipo de datos, ¿no? En este caso está como doble Word, podría ser como Word, según el caso. Por el momento no voy a cambiar nada ahí, simplemente le dejo como doble Word. Y si quisiéramos cambiar las direcciones de entradas o salidas, pues aquí se especifica el número de inicial, ¿no? Aquí está como offset. Por ejemplo, las entradas booleanas está como offset 0, es decir, que comienza en IB0 y va contando, ¿no? En este caso hasta 15. Acá igualmente para la salida. Para las palabras, como vemos aquí, bueno, doble palabras, comienzan desde 30 en adelante. Listo. En todo caso, lo más importante aquí sería pues chequear el tipo de PLC que se va a simular y estar listo para conectar luego. Entonces, ahora voy hacia lo que es TIA Portal, ¿sí? Y a pesar de que voy a utilizar, en este momento voy a utilizar solamente estas dos variables, start stop para, como entrada y start light y stop light como salida, igualmente voy a agregar todas las variables que tengo aquí, ya que en otros videos haremos pruebas acerca de sensores y actuadores para la identificación y el uso. Entonces, por el momento, pues voy a ubicar todas las variables. Voy a activar portal en este momento, el archivo que ya habíamos abierto, que es este de aquí, al que vino por defecto la plantilla, ¿no? El template. Voy hacia la tabla de variables, aquí la tengo. Vemos que aquí hay unas variables ya por defecto, pues como no son de mi interés, voy a eliminarlas. Y ahora procedo pues a ubicar las variables correspondientes al ejemplo o al proyecto sobre el cual se va a trabajar. Entonces, empezamos la digitalización. Bien, y ahí se encuentran todas las variables, ¿sí? Ahí tenemos. Están justamente ubicadas con el mismo nombre que se encuentra en Factory.io. La idea es llevar una
un vínculo justamente entre las variables que están aquí ubicadas en el TIA portal con lo que realmente se encuentra en planta para evitar confusiones. Es una opción. Sí, es más, de hecho le recomiendo aquello. Bien, entonces aquí debemos de tener estas variables. Aquí está start, que es 1.1, stop 1.3 y lo que es start light U07 y stop light U1.1. Listo, ya con las variables creadas, vamos hacia el bloque principal, hacia el main, y en el segmento 2 procedemos a hacer el típico esquema de arranque, o bueno, de marcha y paro, pues no, que se le denomina, o el enclavamiento. Utilizo las variables, aquí sería start, por acá stop, ¿qué más? Acá sería start light, y la misma variable acá en el contacto para eh, el enclavamiento, para la realimentación. Listo. Bien, un último detalle. Usualmente y en la práctica, de manera comercial, de hecho, la mayoría de los pulsadores normalmente cerrados vienen con contactos, perdón, de los pulsadores de paro vienen con contactos normalmente cerrados. Ya lo había comentado. Entonces, eh, eso hace que en la programación se tenga en consideración justamente cómo trabaja de forma física, porque eso podría representar que el sistema no funcione como uno espera. Por ejemplo, aquí yo estoy asumiendo al poner un contacto normalmente cerrado en el botón de paro, estoy asumiendo que se tiene físicamente un contacto normalmente abierto conectado al PLC. Pero la pregunta es, ¿y si no es así? Si físicamente hay un contacto normalmente cerrado, ¿qué debería yo hacer? Debería de cambiar, ¿sí? Cambiar la lógica de ese contacto. En este caso, lo podría considerar como un contacto normalmente abierto. E intuitivamente, pues yo consideraría que en el Factory I/O debe estar eh, contemplado esa situación, lo comercial, que en este caso es que los botones de paros vengan con un contacto normalmente cerrado de forma física, lo cual acá en la programación implica que tengamos un contacto abierto. Igualmente, se va a hacer la prueba y al conectarse, pues se verifica ese detalle. ¿Sí? Si es que no fuera así, se cambia simplemente y se vuelve a cargar. Bien, entonces ahí con Starlight y también vamos a agregar el Stop Light, ¿sí? El Stop Light para que trabaje de manera inversa al foquito de Starlight, ¿no? Si el uno se prende, el otro se apaga. Bien, hasta ahí. Guardamos los cambios y en este caso se selecciona la CPU, en este caso el PLC 1, y se realiza la simulación. Bien, para tal efecto le damos clic aquí en el botón para habilitar la simulación. Aparece ya aquí el PLC Sync, como vemos, aparece el PLC Sync, que es lo importante. Listo, nos pregunta en este caso si hacemos cargar, le ponemos que sí. Y al final aparece esta ventanita en la cual deberíamos seleccionar esta opción, arrancar módulos, ¿no? Porque si le dejamos Ignore Action, ¿qué va a pasar? El programa se carga pero no se ejecuta, es decir, se queda en modo operativo stop. Bien, entonces hasta ahí, si yo habilito la observación con este icono, si habilito la observación justamente con ese icono, o puedo ir acá donde dice Monitor, cualquiera de las dos opciones. Entonces primero debemos ver que en el árbol de proyecto aparezca pues unos, unas esferas de color verde netamente para saber que realmente todo se ha cargado bien, no hay ningún problema, todo es compatible. Y aparte pues podemos ver lo que está sucediendo internamente. Ahora, hasta ahí el PLC Sync está funcionando, estamos conectados, ¿sí?
no hay necesidad, no es obligatorio que estemos conectados, por si acaso, entre PLC SIM y TIA Portal. Si tiene por ahí corriendo algún programa del PLC SIM, está bien. Ahora voy a dirigirme hacia la pantalla pues, del Factory.io para hacer la conexión. Una vez que ya tenemos el PLC SIM ejecutando un programa, está por ahí, ¿sí? Ya cargamos un programa del PLC. Lo siguiente corresponde a darle clic en esta opción, conectar, ¿no? Conectar. Entonces le voy a dar clic aquí en conectar y el sistema pues comienza a verificar pues si es que está abierto el simulador y si se puede enlazar. Cuando vemos justamente que ya aparece este visto de color verde, quiere decir pues que ya está realizada la comunicación, ¿sí? Y también lo podemos verificar porque obsérvese que aquí el Stop Light, este foquito, ya se habilitó, ¿sí? Ya se habilitó. Otro detalle, mire que a pesar de que ni siquiera he arrancado la simulación, obsérvese que el valor de la entrada stop del pulsador ya está activado. Eso quiere decir que tiene un contacto normalmente cerrado, como les había comentado hace un momento, como se da en la práctica de forma comercial. Bien, entonces eso quiere decir que la lógica que estamos utilizando es correcta. Pero igualmente, pues vamos a ejecutar la simulación. Una vez que ya está enlazado, regreso hacia la pantalla principal y le puedo dar clic justamente aquí, ¿sí? Donde vemos un botón indicando la posibilidad de arrancar la simulación, ¿no? O el play. Entonces le voy a dar clic ahí y le voy a dar clic aquí en play y vemos que arranca la simulación y al arrancar la simulación, como podemos apreciar, el botón de paro o el stop está activado, lo cual es correcto porque así lo programamos. De hecho, si vamos hacia el TIA portal, sí, justamente voy a cambiar hacia el TIA portal. Obsérvese que esto no aparecía hace un momento, pero ya se indica. Aquí el botón de stop está justamente de color verde, indicando que le está llegando una señal al PLC. Es decir, porque tiene un contacto normalmente cerrado. Entonces, voy a proceder ahora a hacer una prueba. Un momentito. Voy a hacer una prueba en la cual se puedan ver las dos pantallas. A ver, listo, ahí por ejemplo. Entonces está corriendo ahora pues el programa en el PLC SIM, que lo vemos por acá. Y a la vez, como para visualizar lo que sucede internamente, pues está abierto el TIA portal conectado con el PLC SIM. Entonces acá en el Factory, ahí yo voy a presionar el botón de marcha y como vemos, tal y cual como pasaría en la práctica, en la realidad, se genera el enclavamiento, se apagó el foquito de paro y se enciende pues eh, el de marcha, el start. Voy a presionar el paro, perfecto. Voy a presionar la marcha, muy bien. Vemos que trabaja tal y cual como lo requeríamos. Ahora, lo que sí se aconseja, eh, para no tener inconvenientes en el caso ya de una simulación de procesos, aquí simplemente es un enclavamiento, ¿no? No hay problema. Pero cuando ya estemos simulando la interacción entre sensores, actuadores y demás en el resto del proceso, recomiendo lo siguiente, lo podemos incluir de una vez aquí. Eh, Obsérvese, si yo si yo doy arranque o doy inicio, aquí doy marcha en la simulación y detengo el simulador acá, ¿qué va a pasar? Obsérvese, en el TIA portal el enclavamiento sigue generado y la luz de start se encuentra activada. Eso quiere decir que si yo arranco la simulación, como vemos aquí, en este caso inicia pues de forma directa sin necesidad de que yo haya pulsado el botón de start y eso pues podría ser un problema. Entonces para evitar tal cosa, yo puedo incluir una variable, aquí la tenemos en archivo, en drivers, acuérdense. Aquí hay una variable que nos indica si es que el factory.io se encuentra en ejecución o está corriendo, ¿no? Que es la i1.6.
Entonces podría utilizar yo esa entrada justamente aquí para evitar esa problemática. Por ejemplo, aquí voy a poner un contacto normalmente abierto de Factory IO Running. Sí, Factory IO Running. Entonces vuelvo a cargar el programa del PLC y verifico el funcionamiento. Nótese que en este caso, cada vez que yo energizo perdón, yo habilito la simulación, este contacto se pone en color verde, mientras no está en color azul. Obsérvese, voy a darle play a la simulación, ahí recién se habilita. Detengo la simulación, se apaga. Con eso, al momento que yo habilito la simulación y le doy marcha, se genera el enclavamiento. Pero al momento de detener la simulación, automáticamente se desactiva la luz de esta, lo cual es bueno porque cuando yo doy nuevamente play a la simulación o habilito la simulación, arranca desde las condiciones iniciales que sería pues totalmente detenido el proceso. Bien, entonces esa sería la primera parte y algo muy importante de realizar la comunicación entre el Software Factory IO y el PLC SIM. En el siguiente vídeo vamos a encontrar una breve interacción entre sensores y actuadores justamente para comenzar a realizar un programa secuencial y resolver una problemática, que en este caso sería el almacenamiento y la descarga de este proceso que se encuentra aquí, de este almacén. Bien, entonces hasta ahí quedaría pues este primer video. Gracias por su atención.